en equidad. Como This meeting is siempre, being recorded. vamos a estar conectados durante una hora en esta oportunidad para seguir hablando del Estatuto de la Conciliación, que recuerden empieza a regir a partir del 1 de enero del 2023. Ya estamos recibiendo algunas invitaciones del Ministerio de Justicia, invitaciones para ustedes como conciliadores en equidad y para nosotros los abogados, para empezar el proceso de reglamentación de la ley. Así que es muy importante que todos participemos en ese proceso de reglamentación normativa. Continúo saludando, veo que ya hay un buen número de personas, tenemos 22 participantes conectados. Quisiera preguntarle a Vanessa si tenemos habilitadas las dos salas para efectos de que cuando lleguemos a las primeras 100 personas no vayan a tener limitantes para la conexión. Entonces, Vanessa, cuéntanos cómo está eso. Y bueno, recibimos saluditos por el chat, desde dónde se conectan. Me gustaría saber de qué municipios tenemos personas conectadas el día de hoy. Hola, Vanessa. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los conciliadores en equidad. Tenemos habilitadas las dos salas. Aquí vamos 26 personas, en la otra vamos alrededor de 10 personas a medida que van ingresando a las salas. Ok, entonces vamos a darle la posibilidad a los conciliadores que se están conectando en este momento que ingresen y en unos 5 minuticos estaremos dando inicio a la capacitación del día de hoy. Quiero contarles algunas noticias antes de que entremos en materia. Estuvimos en Santander hace aproximadamente 2 semanas. Estuvimos en algunas reuniones con secretarios de gobierno de Bucaramanga y el área metropolitana, porque la idea es iniciar un proceso de implementación de la figura en Bucaramanga y el área metropolitana, toda vez que ya son muy pocos los conciliadores que quedan en esa región. Así que necesitamos darle vida a la conciliación en equidad en aquellos lugares del país donde ya solamente queda uno o quedan 2 conciliadores en equidad en el municipio. Así que hay que estar como muy atentos a informarle al Ministerio de Justicia este tipo de situaciones, porque no podemos dejar morir la conciliación en equidad. Igualmente, quiero contarles que la doctora Sonia Zambrano nos ha hecho una cordial invitación a participar de la reglamentación de la ley del Estatuto de la Conciliación. Así que vamos a mirar de qué manera podemos recibir sus sugerencias y podemos recibir sus inquietudes para la reglamentación de la ley. Así que seguramente les enviaremos un link con Vanessa para que ustedes nos comenten qué artículos de la ley les gustaría que reglamentáramos y de qué forma debería hacerse la reglamentación. Quiero anotar que reglamentar una ley no es modificarla, porque ya me han hecho algunas preguntas sobre el tema. Cuando hablamos de reglamentar una ley, estamos hablando de desarrollar la ley. Así que la invitación es a que ustedes nos den ideas para desarrollar la ley, no para cambiarla, porque el único que puede cambiar la ley es el Senado de la República. Nosotros no la podemos cambiar, la ley ya está hecha. Así que lo que hay que hacer ahora es desarrollar la ley, en especial los artículos que refieren a la conciliación en equidad. Asimismo, y antes de entrar en materia, quiero comentar una situación que es bien importante. Yo no quiero generar alarmas en los conciliadores en equidad. Es decir, algunos conciliadores, a raíz de mis comentarios y en mis capacitaciones, de pronto han visto esto como un escenario apocalíptico. Realmente el estatuto
solo contiene dos cosas que considero que debemos corregir y que nosotros pretendemos se corrijan a través de una demanda de inconstitucionalidad. La primera, que es muy clara, y la segunda, que no es tan clara. ¿A qué me refiero? ¿Qué cosas están en el estatuto que no le convienen a la conciliación en equidad? La primera es que se eliminó el artículo 52 de la ley 1395 del 2010, que le daba la posibilidad a los conciliadores en equidad de agotar requisitos de procedibilidad. Recordemos bien de qué se trata esto. Agotar requisito de procedibilidad es la posibilidad que tiene el conciliador de prestar el servicio de conciliación antes de que las personas demanden en materia civil y familia. Ese artículo quedó derogado y ese es uno de los motivos por los cuales nosotros pretendemos demandar ese artículo de la norma. El artículo que deroga la ley 1395, artículo 52. El segundo tema es el de las facultades de los conciliadores para conciliar en familia. Y en esto, digamos que tenemos dos interpretaciones. Una interpretación es que el conciliador en equidad, según la ley, el estatuto y desde la ley 23 del 91, el conciliador en equidad siempre ha tenido facultades para conciliar asuntos conciliables, desistibles y transigibles. Si yo me pego de ahí, podría decir que el conciliador en equidad puede conciliar temas de familia como cuota alimentaria, visitas y custodia. Digamos, esos tres temas son conciliables, desistibles y transigibles. Pero cuando yo voy a leer la norma especial que refiere a qué asunto o a quienes pueden conciliar en familia, pues allí no está el conciliador en equidad. Y lamentablemente el funcionario público siempre se apegará de la norma especial. Entonces, digamos, los debates que aquí tenemos es que quede claro en la norma que ustedes sí pueden conciliar en materia de familia. Pero no quiero sembrar en los conciliadores en equidad un escenario apocalíptico. Son dos detalles de la ley que yo creo que podemos sanear y que a nivel de la reglamentación se puede aclarar. Porque perfectamente en la reglamentación podemos decir cuáles son esos asuntos conciliables por cada área del derecho, cuáles son esos asuntos desistibles en cada área del derecho, cuáles son esos asuntos transigibles en cada área del derecho. Así que esos dos temas creería yo que los podemos sanear en la reglamentación y que los podemos corregir. Así que en mi concepto, a partir del 1 de enero, todo debería continuar igual. Ya si el día de mañana una sentencia de un juez nos señala algo en contrario, pues revisaremos qué hacer en el momento. Pero, por favor, no quiero generar ningún tipo de alarma. A partir del 1 de enero, todo debería continuar como viene hasta ahora, conciliando los mismos temas que ustedes vienen conciliando hasta el día de hoy. Hechas esas precisiones, voy a entrar ahora sí en materia y le pido a Vanessa que por favor haga uso de la presentación. Recuerden que las preguntas las recibimos por el chat para efectos de que nos rindan los tiempos y para efectos de que la capacitación dure la hora que está prevista. Recuerden entonces que todo va a continuar igual y que no hay motivos para alarmarse hasta el momento. Para quienes se conectan desde el día de hoy y que no se han conectado en anteriores oportunidades, recordarles que estamos haciendo
las capacitaciones en el tema de la nueva ley que los va a regir a ustedes a partir del 1 de enero. Quien no haya estado en las anteriores capacitaciones va a recibir esta presentación siempre y cuando usted se inscriba en el link de la asistencia. Recuerden que para recibir las diapositivas y para recibir el certificado de asistencia a esta capacitación, usted debe diligenciar el link de la asistencia. Vale, entonces ubiquémonos en la diapositiva donde quedamos en la oportunidad anterior y empezamos a desarrollar la charla del día de hoy. Algunos abogados sé que se han vinculado a esta capacitación. Quiero decirle a mis colegas que estamos hablando de conciliación en equidad. No obstante, es válido que los colegas conozcan del tema de la equidad, toda vez que también tiene algunos puntos de enlace con los conciliadores en derecho y con los abogados que ejercen ante los conciliadores en equidad. Entonces, bueno, aquí quedamos en oportunidad anterior. Cuando hablamos de impedimentos y cuando hablamos de recusaciones, quiero que se entiendan bien estas palabras. ¿Qué es un impedimento? Un impedimento es cuando al conciliador le llega un caso donde el conciliador debe decirle a las partes: qué pena, pero yo me declaro impedido porque yo no puedo conciliar en este asunto. Es decir, el conciliador, cuando le llegan las partes o cuando le presentan la solicitud, el conciliador se da cuenta, por ejemplo, de que una de las partes es su hermano, que con una de las partes tiene un problema, lo tiene demandado, que con una de las partes hay una amistad íntima, que con una de las partes tiene un pleito pendiente, que una de las partes es su familiar o familiar de su esposa. Entonces, cuando el conciliador advierte en la audiencia que se presenta una situación que afecta su independencia, que afecta su neutralidad, que afecta su imparcialidad, el conciliador, antes de iniciar la audiencia, debería decirle a las partes: yo me declaro impedido. ¿Por qué se declara impedido? Porque se está presentando una situación que afecta su neutralidad y su imparcialidad. Queridos amigos, es mejor declararse impedido a que el día de mañana una de las partes se entere que la otra parte era familiar suyo y presente una queja en su contra. Así que, queridos amigos conciliadores y conciliadoras, vamos por favor a ser legales, a actuar honestamente. ¿Y por qué? Porque si nosotros vendemos eso, si nosotros vendemos honestidad, si nosotros vendemos imparcialidad, pues somos los primeros llamados a dar el ejemplo. No podemos aquí vivir situaciones enmarcadas en refranes cotidianos y de uso común, como ese que dice que el cura predica pero no aplica. También me lo sé con pastores y también me lo sé con otro tipo de profesiones. Pero, por ejemplo, aquí en mis oficinas, yo soy abogado y yo le digo a mis colaboradores: si nosotros vendemos legalidad, tenemos que ser legales. Si usted vende imparcialidad, debe ser imparcial. Si usted dice a todo momento que usted es una autoridad, pues debe comportarse como autoridad. Es decir, queridos amigos y amigas, el llamado es a dar ejemplo. Y si usted en la solicitud de conciliación o en la audiencia de conciliación, usted observa alguna situación que no le permite a usted ser imparcial, dígalo con tranquilidad y diga: me declaro impedido. ¿Qué implicaciones tiene eso?
que si usted se declara impedido, pues debe haber otro conciliador que asuma el caso. Debe haber otro conciliador. Por favor, tienen el micrófono abierto, deben cerrar audios para evitar las interrupciones. Si Vanessa puede, por favor, bloquee los audios de todas las personas para evitar interrupciones. Entonces, si le llega a una persona que está afectando su neutralidad, usted debe decir, me declaro impedido, y debería entrar a asumir el caso otro conciliador. Recordemos los ejemplos que he colocado para declararse impedido. Una de las partes es su familiar por línea sanguínea, es decir, es su papá, es su mamá, es su hijo, es su nieto. Ahora, una de las partes es su familiar por línea de afinidad. ¿Qué es línea de afinidad? Es pariente de su esposa, es su cuñado, es su cuñada, su yerno. Tercero, una de las partes es su mejor amigo o amiga. Cuarto, una de las partes es su peor enemigo o enemiga. Quinto, con una de las partes usted tiene negocios, tiene intereses. O sexto, usted tiene intereses en el resultado de la audiencia. Cualquiera de esos casos da para que usted diga, me declaro impedido. Ahora bien, si usted no se declara impedido, pero las partes se dan cuenta que usted no puede ser imparcial porque una de las partes es su familiar, entonces, ¿qué puede decir la parte? Señor conciliador o señor conciliadora, lo recuso. ¿Y qué es recusar? Es ese acto que hace quien no, la parte que considera que usted no es objetivo. Entonces, tenemos las mismas causales que le di para que usted mismo se declare impedido, son las mismas causales que operarían para el tema de la recusación. Por los mismos motivos que son recusados los jueces de la República, usted podría ser recusado como conciliador en equidad. Y de pronto ustedes se preguntarán, ¿pero por qué razón? Por los mismos motivos que pueden recusar a un juez, me pueden recusar a mí como conciliador en equidad. Sencillo, es que usted es tan autoridad como el mismo juez. No lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia en su artículo 116. Recordémoslo, usted es un particular investido de la función transitoria de administrar justicia. Así que, queridos amigos, finalmente, ¿cuál podría ser la diferencia entonces entre un impedimento y una recusación? El impedimento recae en usted. Usted dice, me declaro impedido. Mientras que la recusación es la acción que puede tomar la parte cuando ve que en usted reposa una condición que no le permite ser objetivo. Y es que no nos digamos mentiras. ¿Quién puede ser objetivo en una conciliación con un hijo? ¿Quién puede ser objetivo en una conciliación con la suegra? Ya sea porque la quiera mucho o porque la odie mucho. ¿Quién puede ser objetivo con su mejor amigo? Pues si es el mejor amigo, no lo quiere beneficiar. ¿O quién podría ser objetivo con su peor enemigo? Si es su enemigo, usted se quiere vengar. Y queridos amigos, los conciliadores no somos unos santicos que andamos por la vida con carita de santos y con aureola. No nos digamos mentiras. Cuando llegan las partes a una audiencia, muchas veces uno siente cosas hacia una de las partes. Usted no le puede negar al cuerpo que sienta. Y por eso yo utilizo una frase, y es la siguiente. El conciliador puede sentir lo que quiera, pero no puede hacer lo que quiera con lo que siente. Ojo a eso. El conciliador puede sentir lo que quiera,
pero no puede hacer lo que quiera con lo que siente. Así que, queridos amigos, para concluir esta diapositiva, si usted observa algo que le quita la neutralidad, si usted observa que alguna de las partes, usted tiene algún tipo de relación de amistad o enemistad o de familiaridad con alguna de las partes, declárese impedido. Y si usted no se declara impedido, lo pueden recusar. Pero si usted no se declara impedido y no lo recusan, y una de las partes se da cuenta posteriormente que una de las partes era su primo o su amigo, pues se pueden quejar de usted disciplinariamente. Así que mi recomendación es siempre declárese impedido cuando haya razón para declararse impedido. Ahora bien, vamos a suponer que usted tiene en audiencia a un primo suyo. Usted también podría decir a la otra parte, mire, quiero aclarar que el señor es mi primo. ¿Usted tiene algún problema con que yo sea el conciliador estando aquí mi primo? Si la otra parte dice que no, pues no había problema. Porque es que finalmente en una conciliación usted no toma decisiones. No, cuando yo Como usted no toma decisiones, Arnoris, por favor, cierra el audio que me crea esa interferencia. Entonces, como usted no toma decisiones, podría ser que una de las partes le diga, señor conciliador, yo no tengo problema con eso. Vane, quisiera saber si tenemos alguna pregunta sobre este tema en específico. No, por el momento no han habido preguntas en el chat. Ok, perfecto. Recuerden que sus preguntas las recibiremos por el chat a lo largo de la capacitación. Vamos a revisar la siguiente diapositiva, Vane. Entonces, espero que hayan quedado claros los dos conceptos, qué es un impedimento y qué es una recusación. El artículo 34 es un artículo que en la ley 640 estaba diseñado única y exclusivamente para conciliadores en derecho. Tenía aplicación para conciliadores en equidad haciendo una interpretación de la norma. Pero cuando uno leía el artículo, por ninguna parte hablaba de conciliadores en equidad. En la actual norma, sí se le dedica un parágrafo a los conciliadores en equidad. ¿Qué es un parágrafo? Por lo general las leyes tienen artículos y algunos artículos tienen parágrafos. ¿Cuándo se hace un parágrafo en un artículo? Cuando se quiere dar alcance al artículo, cuando se desea aclarar el artículo, entonces el legislador coloca esa palabra que se llama parágrafo. Entonces, cuando un legislador o cuando el legislador, Rosa Andreina, por favor, deja el audio apagado porque me generas interferencia. Cuando el legislador desea aclarar un artículo o darle alcance a un artículo o desarrollar un artículo, coloca la palabra parágrafo. Entonces, el parágrafo primero del artículo 34 nos habla de una inhabilidad especial. ¿Qué es una inhabilidad? Fíjense que hoy hemos hablado ya de tres términos que son jurídicos, pero que ustedes deben conocerlos y tenerlos claros. Y yo quiero aquí anunciar algo, y es que se me critica mucho por enseñar derecho a los conciliadores en equidad. Y se me critica porque es que es como si uno le estuviera enseñando cosas malas a los conciliadores en equidad. Y quiero decirles algo. El derecho es algo que se le debe enseñar al ciudadano común, al ciudadano a pie. Así que si un ciudadano común debe conocer el derecho, con mucho más razón, el conciliador en equidad debe conocer las normas que le aplican. Entonces, esto de no enseñarle normas a los conciliadores en equidad,
me suena mucho como en aquellos tiempos en los que la misa católica era en latín y el único que podía leer la Biblia era el sacerdote. Por fortuna, superamos esas épocas y hoy en día cualquiera puede leer la Biblia. Cualquiera tiene Biblia en su casa y cualquiera la puede leer y cualquiera la puede interpretar. Pues bien, lo mismo pasa con la ley. La ley no es solamente para el abogado. La ley no es solamente para el juez. La Constitución política indica claramente que la ley le aplica a todo ciudadano nacional o extranjero que esté en el territorio colombiano. Y si la ley le aplica a todo ciudadano, pues todo ciudadano debe conocer la ley. Y si el ciudadano debe conocer la ley, con más razón, el conciliador en equidad. No entiendo por qué algunos se oponen y les genera alergia que los conciliadores en equidad aprendan derecho. O sea, es decir, es una cosa que yo no he podido entender. Quizás me voy a morir sin entenderlo, pero es un rechazo a la ley como si la ley fuera pecaminosa o como si fuera algo malo. No, la ley es la ley. La ley es el reglamento por el cual nos regimos y en Colombia todo está regido por normas. Así que no veo nada de malo en que ustedes aprendan de la ley. Incluso a los que decían que el conciliador en equidad no se le puede enseñar derecho, pues lo lamento. Ahí hay un estatuto que habla de la conciliación en equidad. La conciliación en equidad es una figura de origen legal, razón por la cual los conciliadores deben conocer al menos la ley que los rige, al menos. Entonces, ¿qué es una inhabilidad? Qué pena que a veces me sollo, pero me vienen cosas a la cabeza que no me las puedo guardar. ¿Qué es inhabilidad? La inhabilidad es una situación diferente a un impedimento y a una recusación. La inhabilidad, es decir, no sé si a usted le ha escuchado en algún noticiero o en algún evento, es que usted está inhabilitado para actuar. ¿Qué es inhábil? Es que usted no puede actuar en ese caso. ¿Qué es inhábil? Muchas gracias a Edward que me dice, no se preocupe, abogado, para adelante. Gracias, Edward. Gracias, Edward. Me motivan mucho las palabras. Entonces, cuando le dicen a alguien, usted está inhabilitado, quiere decir que a usted le quitaron la habilitación que tenía para actuar. Por ejemplo, voy a colocar un ejemplo común. Cuando a un jugador un jugador de fútbol le sacan la roja, la tarjeta roja, ese jugador que estaba habilitado para jugar, que estaba jugando, ¿qué pasó con la roja? Quedó inhabilitado. Ya ese jugador no puede seguir jugando ese partido porque queda inhabilitado para jugar. Cuando le dicen conciliador en equidad, usted está inhabilitado. Le están diciendo, usted no puede actuar como. Entonces, dice el artículo 17 actual de la ley 640 del 2001, que el conciliador que asume un caso en conciliación no puede ser ni abogado, ni asesor, ni árbitro. De esas partes que atendió en conciliación, no puede volverse ni su asesor ni su abogado. En ese caso concreto, de por vida. Y que si ese conciliador desea volverse el asesor o el abogado de una de esas partes, en un caso distinto al de la conciliación, tendrá que dejar pasar un año. Entonces, ¿qué quiere decir inhabilidad especial? Que usted no puede ser juez y parte, querido conciliador. Usted no puede ser el conciliador y a la vez volverse el abogado de la parte o volverse el asesor, porque puede ser que usted no tenga el título de abogado, pero usted se vuelve el asesor.
y voy a decir algo que va a generar acá, va a generar malestar. Hay algo que hacen muchos amigos míos que son conciliadores en equidad. Y no voy a citar nombres, ni voy a decir de qué ciudades, pero ellos ya saben de dónde son ellos. Hay algo que ellos hacen que no está bien, y es lo siguiente. Hablemos del típico caso de restitución de inmueble arrendado. Yo tengo algunos amigos que por hacer más le dicen a la parte, venga, ¿no le cumplieron con el acta? Venga, yo voy al juzgado y yo presento la solicitud para que a usted el juez le dé la orden de entrega del inmueble. Querido amigo conciliador o conciliadora, usted está inhabilitado para hacer eso, porque usted no puede volverse el abogado o el asesor de una de las partes, porque es que usted no puede volverse juez y parte. En el momento en el que usted acepta hacerle ese trámite adicional a la persona, usted se volvió o el abogado o el asesor de esa persona. Pero y se lo prohíbe. Está prohibido que usted se vuelva el abogado o el representante o el asesor de una de esas personas por tiempo indefinido. Entonces, querido conciliador y conciliadoras, ¿hasta dónde va su papel? Hasta el momento en el que usted expide el acta o expide la constancia de no acuerdo. Hasta ahí llega usted. Si después se presenta la persona y le dice que no le cumplieron el acuerdo, pues usted le puede hacer una certificación donde indique que la persona fulana de tal se presentó el día tal y manifestó que no le cumplieron el acta número 05 del 2022. Hasta ahí llega usted. Pero eso de que yo le presento la solicitud al juez, de que yo estoy pendiente de revisarle el proceso y de hacer vueltas por fuera de la audiencia, usted está inhabilitado. Ahora bien, algunos amigos me han dicho, César, pero yo lo he hecho y no me ha pasado nada. Es que, querido amigo, en esta vida todo se puede hacer, pero no todo es legal. Entienda eso. En esta vida todo se puede hacer, pero no todo es legal. Ahora, no todo lo que sea legal conviene. Ojo a eso. Hay cosas que dice la ley que no convienen. ¿Sí? Pero es la ley. Hay un dicho romano. Por favor, cierren los audios. Tengo un audio abierto de Corporación Intermediaria. Entonces, pues. Hay un dicho que tenían los romanos. Pues yo creo que es bueno, pero los pues creadores, por favor, me están pues haciendo igual si me dicen Orlando, vamos con clientes, pues qué más tocará. Por favor, me están haciendo interferencia. Ay, pero chévere, porque mire, les ha dado ahí su oportunidad. Vanessa. Les ha dado ahí Sí. Vanessa, tenemos una interferencia. Para no sacar. Una interferencia en el celular de Corporación Intermediaria. Agradezco que colabores con el tema. Pero no han dado ahí. No, pero es que... Qué pena con ustedes, pero esa interferencia no me deja continuar. Ok, continúo. Vanessa, por favor, presentemos la diapositiva. Entonces, estaba diciendo que todo se puede hacer, pero no todo es legal. Y a usted como autoridad no le queda bien hacer cosas abiertamente ilegales. Igualmente, el artículo 34 de inhabilidad especial, este artículo se desarrolla a través del parágrafo primero y dice que el conciliador en equidad puede ser sancionado según las faltas previstas en el Código de Ética del Programa Local de Justicia en Equidad. Y quiero advertir lo siguiente, hasta el día de hoy, decía la ley 23 del 91 reformada por la ley 446 del 98. El conciliador podía ser sancionado por tres cosas. La primera, por cobrar
La segunda, por imponer el acuerdo. Y la tercera, conocer un asunto que no sea conciliable. Entonces, Vanessa, seguimos con la interferencia. Agradezco soluciones el tema lo antes posible. Sigo en el parágrafo primero, Vanessa. Entonces, ¿qué dice la nueva ley? Pues que usted no solamente hoy podrá ser sancionado por esas 3 faltas, sino que en cada municipio que constituyan el programa local de justicia en equidad, tendrán que tener un código de ética. Y en ese código de ética podrán incorporar unas nuevas faltas y unas nuevas sanciones para el conciliador en equidad que las infunda. Entonces, igualmente se le faculta al coordinador del programa local de justicia en equidad que pueda adelantar la investigación y que la sanción será impuesta por un comité, y ese comité de ética estará conformado por conciliadores en equidad. Así que, queridos amigos, o sea, digamos que la nueva ley va a imponer nuevas sanciones y va a dar un debido proceso para aquel conciliador en equidad que incurra en algún tipo de falta. Siguiente, por favor. Igualmente, Vane, quiero que revisemos si hay preguntas hasta el momento. Doctor, pregunta, en este caso, Jenis María Arcía. Si no se conoce el código de ética del programa local de justicia en equidad, ¿qué se debe hacer para conocerlo? Bueno, pregunta bien interesante. Primero que todo, tengan en cuenta, queridos conciliadores y conciliadoras, que uno como ciudadano, como autoridad, jamás se podrá defender diciendo, ay, es que yo no conocía la ley, ay, es que yo no conocía el código de ética. Eso no sirve para defenderse. Usted no se puede defender diciendo que no conoce la ley. Así que cuando se construyan los programas de justicia local en los diferentes municipios del país y se hagan los códigos de ética, pues hay obligación de ese programa de justicia local primero de socializarlo. Es decir, de decirle a los conciliadores en equidad, este es el código de ética. Y luego de que lo socialicen, pues entregarle a usted una copia del código de ética y usted tendrá la obligación de leer el código de ética. Compañeros, a ustedes no les puede pasar lo que le pasa al ciudadano común que vive en propiedad horizontal. Entonces, a la gente en Colombia que vive en una torre de apartamentos, se le hace facilísimo colgar en la ventana del apartamento la cobija que lavó. Se le hace facilísimo sacar a la mascota y no recogerle el excremento. Se le hace facilísimo colocar el equipo a todo volumen y no dejar dormir a sus vecinos. Pero ¿qué pasa? Son personas que desconocen que vivir en una copropiedad o en una propiedad horizontal tiene un reglamento. Se llama reglamento de propiedad horizontal. Y en ese reglamento seguramente se prohíbe colgar ropa en la ventana. Se prohíbe tener un equipo a alto volumen a altas horas de la noche. Se prohíbe sacar al animalito y no recogerle el excremento. Y asimismo se prohíben muchas cosas. Y la gente no lo entiende. Y no todo el mundo puede vivir en copropiedad. Yo digo, a quien no le gusten ese tipo de normas, yo le doy un consejo. Váyase a vivir a una finca. Porque en una finca, pues usted puede hacer lo que quiera, está en su pedazo de tierra, en su parcela, y usted no está sujeto a un reglamento.
Pero a pesar de eso, a pesar de que usted viviera como un ermitaño en una montaña, allá a ese ermitaño también le aplican normas y le aplican las normas del Código de Policía. Porque usted, por más ermitaño que sea, usted va a tener un vecino. Y si usted afecta a su vecino con acciones que afectan la convivencia, pues a usted le aplican la ley 1801 del 2016, conocida como el Código Nacional de Policía. Así que, amigos, qué pena a los que no les guste la ley, pero es que la ley regula todas las relaciones entre los individuos. Y gracias a Dios tenemos ley, porque ¿qué tal donde no la tuviéramos? Si somos desordenados con ley, ahora imagínense sin ley, ¿cuál sería el desorden? Esto sería una selva donde imperaría siempre el más fuerte. Bueno, Vane, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí, doctor. Nos indica Luchi Malo, pregunta, ¿qué no deberíamos permitir que se estableciera en el Código de Ética? Uy, súper pregunta. Miren, el Código de Ética debe respetar el debido proceso. Lo primero que hay que decir cuando se arman este tipo de códigos es que los códigos de ética y los reglamentos no pueden ser contrarios a la ley ni a la Constitución Política de Colombia. Entonces, lo primero que deberían tener en cuenta ustedes, mis queridos conciliadores, es que ustedes no pueden permitir que en el código se coloquen normas que vayan contra la ley que lo rige a ustedes o contra la Constitución Política. Por ejemplo, imaginémonos algo bien descabellado. Se sancionará al conciliador en equidad que preste su servicio más de un día a la semana. Pues eso es descabellado. Eso va contra la ley porque la ley no dice cuál es el tiempo mínimo, el tiempo máximo. Se sancionará al conciliador en equidad por decir algo que sea cristiano. Pues eso también es inconstitucional, porque en la Constitución Política hay libertad de cultos. Se sancionará al conciliador en equidad que sea gay. Pues eso es inconstitucional, porque las personas en Colombia pueden optar por gustarle personas del mismo sexo. Se sancionará a la conciliadora en equidad que use falda cortica, minifalda. Pues no la pueden sancionar porque eso atenta contra el libre desarrollo de la personalidad, que es de orden constitucional. Entonces, se dan cuenta, amigos, nosotros no podríamos permitir primero eso, que se coloquen faltas o se coloquen sanciones que vayan en contra de la ley y la Constitución Política. Segundo tema, ustedes no deberían permitir que haya códigos de ética que sancionen sin decir cuál es el debido proceso. Es decir, para que una persona en Colombia sea sancionada, se le debe respetar el debido proceso. ¿Y qué es eso? Pues que se le debe dar la oportunidad de defenderse, se le debe dar la oportunidad de presentar sus descargos, se le debe dar la oportunidad de presentar pruebas y se le debe dar la oportunidad de presentar recursos contra la decisión que lo sanciona. Segundo tema importante, entonces, debemos tener códigos de ética que respeten el debido proceso, que permitan que el conciliador en equidad que va a ser sancionado o que posiblemente se va a sancionar tenga derecho a defenderse. Y tercera cosa, así a nivel general, porque realmente esta pregunta que me hicieron es matadora, o sea, esta pregunta para una clase completa. La tercera situación que ustedes no deberían permitir es que
no pueden permitir que haya sanciones descabelladas o que haya sanciones desproporcionadas, más bien. Por decir algo, si un conciliador incurrió en una falta pequeña, pues la sanción debería ser pequeña. Pero si un conciliador incurre en una falta pequeña, por ejemplo, se sancionará al conciliador que no justifique su asistencia a una audiencia de conciliación. Yo creo que deberían sancionar a un conciliador que cite a las partes y no llegue a la audiencia. Yo lo creo. Yo creo que deberían sancionar a un conciliador que cite a las partes a las 8 de la mañana y no llegue a la conciliación. Debería ser sancionado. Pero para mí eso es una falta pequeña porque la audiencia se puede reprogramar. Pero ustedes no deberían permitir que a ese conciliador que faltó a la audiencia se le aplique una sanción de suspensión por 2 años del pase, por decir algo. No, pues es una sanción desproporcionada porque la falta es pequeña. Entonces, lo tercero que ustedes no deberían permitir es que las faltas sean desproporcionadas con las sanciones. Debe haber armonía entre la falta y la sanción. A una falta grande, una sanción grande. A una falta pequeña, una sanción pequeña. Esas son las 3 cosas que yo considero que ustedes como conciliadores y conciliadoras deberían estar atentos. Vale, ¿alguna otra pregunta sobre los 2 temas que hemos mencionado hoy? Sí, doctor. De hecho, hago una mención. Ya llevamos más de 100 personas conectadas. En esta cuenta tenemos 81. En la otra pasamos ya las 30 personas. Entonces, agradecemos a todos por la participación. Excelente. Más de 120 conciliadores en equidad conectados de todo el país. Así es, doctor. Nos pregunta la señora Rosana Durán Pinilla. Doctor, ¿también hay inhabilidad en determinados temas a conciliar que el conciliador no conozca? Ok. Yo diría que en esos casos no podríamos hablar de inhabilidad. Es decir, cuando hay un caso que no es conciliable o cuando hay un caso que el conciliador no sabe si lo puede conciliar o no, yo le diría que no tiene por qué declararse inhabilitado, porque la inhabilidad, ¿cuándo es? ¿Cuándo se genera la inhabilidad? La inhabilidad que dice la ley se genera cuando yo, conciliador, no puedo volverme abogado de la parte, asesor de la parte, árbitro de la parte. Esa es la inhabilidad a la que refiere la ley. Cuando estamos frente a un caso que no puede ser conciliado o que el conciliador tiene dudas si lo puede atender o no, sencillo, no se le olvide, llame a un amigo y consulte. Ustedes saben que mi número de teléfono celular lo tienen ustedes y muchísima gente más. Tengo el mismo número de celular desde que llegó la telefonía celular a Colombia. No he cambiado el número y no lo he cambiado por ustedes, porque muchos de ustedes me hacen consultas a través del WhatsApp, a través de llamada telefónica, especialmente a través del WhatsApp, y siempre les contesto. Así que a la persona que nos hizo la pregunta, quiero manifestarle que cuando hay un caso donde ustedes no saben si se puede conciliar o no, asesórese, consúltenlo y después sí tome la decisión de recibirlo o no. Y por favor, siempre opte por un concepto que sea seguro, porque es que a veces hay gente que da conceptos y uno no le puede pedir concepto a todo el mundo, porque es que usted es el que firma. Y como usted es el que firma, usted es el que se puede meter en el problema. Así que siempre acuda a una fuente segura de información, porque usted es el que firma y usted es el que se puede meter en el problema. ¿Alguna otra pregunta, Vani? Sí, doctor, han preguntado varios. Nos pregunta Camilo Cruz. ¿El conciliador en equidad debe ser notificado e informado de una posible investigación o sanción en curso?
quiero decirle a Camilo que la columna vertebral del debido proceso es la notificación. Es decir, queridos amigos, si a usted como conciliador le abren una investigación disciplinaria, usted tiene un derecho constitucional a ser notificado. Y es que digo yo que la notificación es la columna vertebral del debido proceso. ¿Por qué? Porque es que si usted no conoce el proceso, ¿cómo se defiende? Por eso es tan importante la notificación. Porque si a usted lo notifican, usted se entera. Y si usted se entera, usted se defiende. Pero usted no puede terminar sancionado sin que lo hayan notificado. Ahora bien, dice el Código General del Proceso que cuando no se puede notificar a una persona personalmente, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? Se le manda una notificación que se llama por aviso. ¿Y qué quiere decir notificación por aviso? Que van a la casa y le pegan un aviso en la puerta, donde le enteran del proceso. Pero si a pesar de eso, usted no lo pudieron notificar personalmente, no lo pudieron notificar por aviso, entonces dice la ley, el Código General del Proceso, que a usted lo deben emplazar, o al término, emplazamiento. ¿Y qué es el emplazamiento? Que si a usted no lo pudieron ubicar por ninguna parte, a usted le deben nombrar un abogado de oficio para que ese abogado lo represente dentro de ese proceso disciplinario. En algunos casos se acepta igualmente que le nombren un estudiante de derecho de consultorio jurídico para que él lo represente y lo defienda dentro del proceso. Entonces, querido Camilo, definitivamente usted en el evento de un proceso, de cualquier proceso administrativo, judicial o disciplinario, usted tiene el derecho a ser notificado. ¿Qué otra pregunta, Vane? Doc, nos pregunta la señora Francis Maribel García, ¿la objeción de conciencia se puede aplicar? Sí, señora. La objeción de conciencia puede ser aplicada por el operador de justicia. Por cualquier operador podría ser aplicada. Es decir, ¿qué podemos decir de la objeción? Es cuando un conciliador dice, mire, yo no quiero atender este caso porque tengo unos principios, tengo unos valores que a mí me impiden atender este tipo de casos. Eso es válido. El problema se presenta especialmente en municipios donde solamente hay un conciliador en equidad. Entonces, si ese conciliador en equidad dice, no, yo no puedo atender este caso con un tema de principios y no hay más, podría la parte afectada decir, meter una acción de tutela por denegación de justicia. Podría la parte afectada decir, qué pena, pero yo entutelo al conciliador porque me tiene que prestar el servicio. Y tendríamos que esperar la decisión del juez para saber si hay o no hay una denegación de justicia. Nunca he visto que un conciliador, ni conozco sentencia alguna, donde un conciliador en equidad haya objetado conciencia o haya manifestado no desear conocer el proceso que le llegan por algún tema, pero podría presentarse. ¿Alguna otra pregunta, Vani? Sí, doctor. Pregunta Jenis María García, de nuevo, dice, si el código de ética de que habla el artículo 34 no se ha socializado con los conciliadores en el lugar donde están ejerciendo su labor como conciliadores, ¿a quién se recurre para poder conocerlo? Pues mira, realmente aquí todo esto es nuevo. Yo pensaría que antes de que hablemos de los códigos de ética, primero tenemos que empezar a hablar de los programas de justicia local. Lo primero que debe hacerse en los municipios es crear el programa de justicia local.
cuando se constituya el programa de justicia local, pues a partir de ese momento el programa de justicia local deberá armar el respectivo código de ética. Y yo diría una cosa adicional. Ese código de ética debería construirse con los conciliadores y conciliadoras en equidad del municipio, porque es un código que les va a aplicar a ustedes, así que ustedes deben tener total participación en la construcción de esos códigos de ética. Mi invitación es a que participen de esa construcción. Incluso yo diría que eso es un tema que podríamos aprovechar en la reglamentación, de que se tenga en cuenta a los conciliadores en equidad en la construcción de esos códigos de ética. Siguiente pregunta, Vane. Si la hay, ¿no? Doc, pregunta la señora Mercedes Belén, perdón. ¿Qué se puede hacer cuando una de las partes agrede al conciliador al ser juzgado? ¿Me la repites? ¿Qué se puede hacer cuando una de las partes qué? Agrede al conciliador al ser juzgado. Agrede al conciliador al ser juzgado. Bueno, no sé si entendí bien la pregunta, pero cuando una de las partes en conciliación agrede al conciliador, pues lo primero que hay que hacer es terminar la audiencia. ¿Y por qué hay que terminar la audiencia? Porque no hay garantías. Hace unos años tuvimos una situación en un municipio aquí cercano a Madrid, en el municipio de Cachipay, Cundinamarca. Hicimos una jornada de conciliación gratuita y tuvimos una situación en la que dos partes se fueron a los puños. No atentaron contra el conciliador, pero sí atentaron entre ellos. Y bueno, tocó llamar policía y tocó terminar la audiencia, porque es que un conciliador no puede exponerse a que le den un golpe, exponerse a que lo agredan verbal o físicamente. Así que cuando un conciliador observa que no hay garantías para hacer la audiencia, sencillamente debe terminar allí la audiencia y levantar un informe donde indique por qué motivo no hizo la audiencia de conciliación. Ahora bien, si el conciliador es agredido verbal o físicamente, el conciliador, como cualquier ciudadano, está en todo su derecho de presentar denuncia penal por el delito de lesiones personales. Está en todo su derecho de presentar denuncia por el delito de injuria o calumnia según el delito que se haya presentado. Así que usted tiene el derecho de denunciar la situación y usted tiene todo el derecho de no continuar con la audiencia porque no hay garantías para usted y no hay garantías para la otra parte que no lo ha agredido. ¿Qué otra pregunta, Vane? Doctor, nos pregunta la señora Leticia Estacio. Si dos personas están de acuerdo y desean conciliar y veo que no es conciliable, ¿les digo que no se puede, me niego, estando ellos de acuerdo? A ver, nuevamente porque la pregunta es confusa. Es decir, dime otra vez, léemela otra vez. Si dos personas están de acuerdo y desean conciliar y veo que no es conciliable, ¿les digo que no se puede, me niego, estando ellos de acuerdo? Oiga, qué pregunta tan importante. Yo solo una vez he vivido esa situación como conciliador y voy a colocar la anécdota. Vinieron dos partes a una conciliación en un tema de familia y la señora durante todo el tiempo decía lo siguiente: doctor, lo que él diga, doctor, como él diga, como él lo prefiera. Entonces, como que yo noté en esa audiencia que la señora era como muy complaciente con el señor y eso se me hizo raro. Se me hizo raro, como que ese señor decía el cielo es negro y la señora decía sí, sí, mi amor, el cielo es negro. Si el señor decía, ¿sabe qué? El cielo ya no es negro, el cielo es rojo. La señora, sí, mi amor, el cielo es rojo. Lo que tú digas, mi amor. Todo el tiempo era así, lo que tú digas. Así como algunos conciliadores aquí que están en la capacitación
que la última palabra que dicen en la casa, dicen, yo tengo la última palabra. Y la última palabra es sí, mi amor, sí, mi amor. Entonces, se me hizo extraña la situación de que esta mujer todo el tiempo decía lo que él diga, lo que él diga. Y entonces hice una sesión privada para averiguar qué pasaba. Y estando a solas con la señora, le pregunté, señora, ¿usted por qué dice que todo lo que él diga? Y dice, es que yo tengo que ser así, porque si yo no soy así, él me pega cuando lleguemos a la casa. Entonces, en ese momento, noté que había algo que se llama un vicio del consentimiento. Eso lo hemos enseñado en algunas capacitaciones. ¿Qué es un vicio del consentimiento? Pues que la voluntad de esa señora no era su voluntad. La voluntad de esa señora estaba viciada y estaba viciada por algo que se llama la fuerza. Es decir, ese señor le había dicho a esa señora que si él le llevaba la contraria a la audiencia, cuando llegaran a la casa le pegaba. Y entonces cuando yo me enteré de eso, les dije, qué pena, ustedes están de acuerdo, pero yo no puedo hacer esta audiencia de conciliación, porque necesito que la voluntad de las dos partes sea libre y espontánea. ¿Y qué es libre y espontánea? Es que las decisiones que van a tomar las partes sean sin ser presionadas por alguna persona. Es como cuando a usted le dicen en la casa, mire, haga lo que usted quiera, pero si usted lo hace, yo le hago tal cosa. Ah, entonces no es que yo pueda hacer lo que yo quiera, porque me están condicionando, porque me están amenazando. Así que, queridos amigos y amigas, la voluntad de las partes en conciliación debe ser libre, sin ningún tipo de fuerza. Debe ser libre, es decir, que no haya error en lo que la persona está entendiendo. Yo siempre coloco un ejemplo, y es que en una conciliación una parte dijo, y yo le pago con un becerro. Cuando a mí me dicen un becerro, pues yo entiendo que me van a pagar con un animal vivo. Y cuando viene la otra parte y le dice, tome su becerro de porcelana, pues mi voluntad estaba viciada también. Y ese vicio se llama error, porque yo estaba pensando en mi mente que me iban a entregar un animal vivo, pero a mí me estaban pagando era con un becerro de porcelana. Y la otra forma de que se puede viciar el consentimiento o la voluntad es con el dolo. ¿Y qué es el dolo? Es la mala fe. Cuando alguien me está mintiendo en la audiencia y basado en esas mentiras yo estoy tomando una decisión, pues mi voluntad también está siendo viciada porque estoy tomando la decisión sobre la base de una mentira. Así que, queridos amigos, efectivamente hay oportunidades en las que el conciliador se puede oponer al acuerdo, ya sea porque la voluntad de una parte está viciada o ya sea porque el tema no es conciliable. Por ejemplo, llegaron dos partes a conciliar, llegó el alcalde, usted citó al alcalde y citó al contribuyente para que conciliaran con usted el impuesto predial de la casa porque le llegó el impuesto muy caro. Pues bien, ese tema no es conciliable y así el alcalde y el contribuyente tengan un acuerdo de cuánto se va a pagar, pues ese acuerdo no lo puede hacer usted porque los impuestos no son conciliables. Queridos amigos, tenemos ya las 6:04 de la tarde. Hemos completado una hora de capacitación. Soy absolutamente respetuoso de su tiempo y además capacitación virtual de más de una hora se vuelve pesada. Así que les pido por favor a todos ustedes que diligencien el formulario de asistencia. Ya, un momentico. Por favor, diligencien el formulario de asistencia y les allegaremos a su correo
las diapositivas, les allegaremos igualmente el certificado de asistencia a la capacitación del día de hoy. Recuerden que ya se acerca el mes de diciembre. ¿Y por qué es importante diciembre? No solo por la Navidad, sino que entre aquellas personas que tengan los 11 certificados de asistencia este año, estaremos entregando algunos premios a aquellas personas que hayan estado en todas las capacitaciones del presente año. Yo veo algunas personas que me levantan la mano, así Doctor, que les voy a dar, pero por favor levanten la mano de la aplicación si alguien quiere intervenir. Entonces le daré primero el uso de la palabra para cerrar, por favor, a Marco Eli y luego a Lisbeth Rojas. Marco Eli, cuéntanos, ¿qué quieres decir? con las buenas tardes, Dios les bendiga a todos los conciliadores del país. Muchas La gracias. pregunta siguiente: como conciliador en equidad, por cualquier circunstancia de la vida, citan a un familiar mío a una audiencia de conciliación en cualquier lugar diferente al que yo trabajo, pero a mí el familiar o un transeúnte del común y corriente que de pronto haya venido a una audiencia conmigo y que yo lo asistí, lo atendí y de pronto me dice: doctor, pero es que yo no sé hablar cuando vaya allá porque usted no va y me representa. Ojo, voy como persona natural, no voy como conciliador en equidad, sino o como familiar de la persona o como amigo de la otra persona porque me dio un poder en la notaría para que lo represente yo. ¿Eso es viable hasta el punto de vista donde yo lo miro o estoy equivocado? Marco Eli, digamos que, Marco Eli, ¿desde dónde te conectas? En este momento estoy en Barranquilla porque pertenezco a Río Negro, Antioquia. Ok. Bueno, Marco Eli, primero que todo voy a aclararte una cosa. Si tú no tienes el título de abogado, tú no podrías representar a esa persona porque esa facultad de representación le es dada específicamente a los abogados. Pero doctor, tú sí podrías... Un momentico, Marco, déjeme terminar. No, es que entonces, no le escuché al principio. Ok. Entonces, Marco, si tú no eres abogado, tú no puedes representar a alguien porque no te es dable la facultad de representación, porque esa facultad de representar está dada al abogado y está dada también al representante legal de las personas jurídicas. Pero efectivamente, tú puedes acompañar a un ciudadano en calidad de asesor. Entonces, tú podrías en la audiencia asesorarlo, orientarlo, ayudarlo, acompañarlo, pero no tendrías la calidad de apoderado o representante de esa persona. Pero sí es posible que si un familiar, un amigo, un vecino te pide que lo acompañes a una audiencia de conciliación en equidad ante otro conciliador en equidad, es perfectamente posible que tú cumplas el papel de asesor y el conciliador en equidad que está haciendo el trámite no tendría por qué oponerse a eso. De por sí, en las audiencias de conciliación en derecho yo veo esa situación todo el tiempo. Por ejemplo, cuando uno cita a alguien y la persona es casada, muchas veces la señora o el señor dice: mire, yo quisiera estar en esta audiencia con mi esposa, porque es que estos temas económicos yo lo decido siempre con ella, porque esto es un solo presupuesto y ella y yo somos una sola carne. He escuchado ese tipo de frases. Entonces, cuando me dicen eso, yo digo: esta persona necesita que lo acompañe su esposa, entonces yo permito el ingreso de la esposa y permito que la esposa le asesore y le acompañe, pero la intervención la hace el que fue citado a la audiencia de conciliación. No sé si he resuelto tu inquietud, Marcolito. Doctor, sí está resuelta, pero es que a mí me pasó un caso en Baranoa Atlántico
porque allá los conciliadores eran amigas de una señora que trabajaba como comisaria de familia por arriendo de una pariente mía, y resulta que allá el conciliador dijo que yo no podía entrar y que punto, y salió y chaita. Yo le dije, pero ¿por qué? Ojo, obviamente no podíamos entrar, pero ahora, eso ya hace días. Entonces, quedó con la despejada totalmente la duda de que sí se había podido hacer. Total. Y de hecho, no cogieron a la tía mía y la arreglaron a los cerdos, porque no le pagaron los 6 meses que le debían, y ella terminó diciendo, ay, no me, entrégueme el apartamento, y listo, punto. Y listo. Marco Eli, mira, si yo como abogado he tenido situaciones donde comisarios de familia no me dejan entrar a las audiencias, eso es una violación al debido proceso. Toda persona en Colombia tiene derecho, ojo, a ser representada por un abogado en un trámite judicial o administrativo, pero adicionalmente en una audiencia de conciliación tiene derecho a ser asesorada para tomar una decisión consciente. Entonces, cada vez que un conciliador o un administrador de justicia no permite el ingreso de un abogado, o no permite el ingreso de un asesor, o no permite que la parte sea asesorada, pues es sencillamente porque quiere hacer algo irregular. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Y por último, mi amigo Lisbeth Rojas, desde el hermoso municipio de Vistahermosa, Meta. Doctor, tenga muy buena tarde y cada uno de las compañeras y compañeros conciliadores. Buenas tardes, Lisbeth. Doctor. Aló. Sí, cuéntame, te estamos escuchando. Vale, tenía una interferencia acá. Mido, es una pregunta en el nuevo estatuto. Hay algo que tengo de inquietud, mi doctor. El conciliador en el nuevo estatuto queda con la facultad de poder realizar las conciliaciones a nivel nacional o única y exclusivamente en el territorio donde tiene el nombramiento. Uy, Lisbeth, qué buena pregunta. Nos salimos un poquito del tema, pero la pregunta vale la pena resolverla. A partir del nuevo estatuto, el conciliador está ligado al programa local de justicia. Es decir, si el conciliador quiere conciliar en otro municipio, el conciliador debe registrarse en el programa local de ese municipio. Ahora, el problema va a ser cuando no haya programa local en ese municipio, pues pensaría yo que el conciliador en equidad podría conciliar sin problema. Pero si hay programa local, el conciliador debe inscribirse en el programa local para conciliar en equidad. Miren, realmente quedó el conciliador como quedamos los conciliadores en derecho. Para uno poder conciliar en derecho debe estar registrado en un centro de conciliación. Si no está registrado en el centro de conciliación al que le llega la solicitud no puede conciliar. Pues a ustedes les colocaron en el estatuto, pienso yo más como por un tema de control y de organización, que el conciliador en equidad se registre en el programa local de justicia. Pero Lisbeth, de aquí a que los municipios tengan programas locales de justicia pasará un tiempito. Así que yo diría que por el momento ustedes van a seguir, mientras que no haya programas locales de justicia, van a seguir conciliando como lo vienen haciendo. Pero cuando haya programa local de justicia en el municipio donde tú concilies, tienes la obligación de registrarte y solo vas a poder conciliar en los municipios donde estés inscrito dentro del programa local. Pero podría ser, Lisbeth, vamos a ver cómo sale el reglamento. Yo consideraría que sería válido que un conciliador pudiera estar inscrito en varios programas locales de justicia, especialmente cuando se trata de municipios circunvecinos. Pero esa sí es una modificación clave en el estatuto, Lisbeth. Otra, es que la pregunta va hacia lo siguiente. Hablo Vistahermosa. Muchas personas solicitan un proceso de conciliación y en ocasiones el ciudadano, la parte que hay que invitar se encuentra, un ejemplo en Villavicencio.
y entonces ese ciudadano no tiene la forma de desplazarse, por motivos de seguridad a veces no se desplaza y dice, ¿por qué el conciliador no es tan amable y nos puede atender la audiencia en Villavicencio? ¿Qué le digo yo? Si asumen los costos de los viáticos, con el mayor de los gustos yo hago el procedimiento. Entonces ahora me preocupa porque, por ejemplo, aquí continuamente eso es permanente. Ahora me preocupa porque si solamente pasa a ser local, no tendríamos nosotros facultades para poder prestar el servicio de la conciliación al ciudadano que por algún motivo especial no puede desplazarse hacia el territorio donde está invitando el otro ciudadano para hacer el proceso de conciliación. Pues Lisbeth, ahí hay una alternativa interesante y ya te están respondiendo por el chat, que esa conciliación tú la puedes hacer de manera virtual y no estaría afectando para nada la normativa. Pero digamos lo que sucede, doctor, es que muchos ciudadanos no les gusta la virtualidad. Hay cosas que desde el escritorio no se pueden desarrollar, toca en lo físico. Lisbeth, la respuesta que yo te doy es que mientras que no haya programa de justicia local lo podrás hacer, pero cuando haya programa de justicia local y quieras conciliar en Villavicencio viviendo en Vistahermosa, pues deberás estar inscrito en el programa de justicia local de Villavicencio y en el de Vistahermosa. ¿Es lícito poderlo hacer? Lisbeth, vamos a esperar cómo sale el reglamento, porque vale. Esa pregunta que tú estás haciendo es un tema que debería ser reglamentado. Y yo sí quisiera, voy a crear un link para mandárselos para que ustedes me empiecen a dar sus aportes de qué cosas consideran ustedes que deberían reglamentarse, porque sí me gusta que ustedes sean tenidos en cuenta en las elaboraciones de este tipo de reglamentaciones. Y es que es más una necesidad del ciudadano como tal para poder tener acceso a la justicia. Más que la figura de nosotros, es más del ciudadano. Entonces, por eso es como muy importante que a través del ministerio en la reglamentación puedan como mirar la óptica del por qué. Lisbeth, entiendo la situación porque te doy un ejemplo. En el caso mío, como conciliador en derecho, estoy inscrito en centros de conciliación, estoy inscrito en Bogotá, en Cali, en Madrid, en Facatativá. Entonces, Lisbeth, yo pienso que el conciliador en equidad debería tener la oportunidad de estar inscrito en varios programas de justicia local, porque si la gente se siente cómoda con ese conciliador, pues ¿por qué no darle la posibilidad de que sea ese conciliador de su confianza el que le ayuda a resolver el conflicto? Pero esperemos, Lisbeth, a ver cómo sale la reglamentación. Vale, amigo. Y dependiendo de eso, podría darte un poco más de pistas en el tema. Hay otras preguntas, pero no tienen que ver. De pronto en la próxima yo les haría otras preguntitas más así como que Lisbeth, ya en la práctica tranquilo. lo ponen a uno como a pensar en medio del desarrollo de los estatutos, del estatuto como tal. Ok. Que uno empieza a observar al leer. Con mucho gusto, Lisbeth. Yo les pido un favor a todos los queridos amigos que me acompañan el día de hoy antes de cerrar. Ustedes están a 2 meses de que entre en vigencia la nueva ley. Correcto. Hay que estudiar la ley, porque el que no estudia no tiene preguntas. Así que para que les surjan las preguntas hay que estudiar. Así que yo seguramente en el último en la última clase o incluso en la antepenúltima, la del mes de noviembre, voy a cambiar la metodología y deberíamos hacer una clase dedicada a resolver las preguntas que ustedes van a hacer luego de haber estudiado el estatuto. Así que le pido a Vanessa que en la clase del mes de noviembre recojamos las preguntas que tienen y nos dediquemos en esa clase a resolverlas. Recuerden que el mes de diciembre me dedico más a hacer unos concursos, a entregar unos premios, a celebrar con ustedes la Navidad de manera virtual. Así que pensaría yo que nos queda una clase en el tema del estatuto. Por esa razón les pido que hagan el estudio del estatuto.
Quien no tenga la ley, le pido por favor a Vanessa que en esta oportunidad volvamos a enviar la ley a quienes no la hayan estudiado y en el documento les subrayemos en un resaltador cuáles son los artículos que deben estudiar. Todos los artículos que hablen de la equidad deberían ser estudiados por ustedes para que no se pongan a estudiar ese tema de la conciliación contenciosa administrativa, que esos no son temas que ustedes vayan a manejar. Entonces, me comprometo a enviarles en esta oportunidad el certificado de asistencia, las diapositivas que las hemos estado enviando en todas las clases sobre esta materia y adicionalmente que les enviemos la ley señalándoles específicamente todos los artículos y todo el capítulo que hace referencia a la conciliación en equidad. Queridos amigos, siendo las 6:21 de la tarde, me despido y espero poder seguir en conversaciones con ustedes. Ya saben que tienen mi número telefónico. Miguelito, por el interno, con muchísimo gusto resolvemos el tema y no siendo más, que tengan ustedes una feliz noche y nos vemos en el mes de noviembre en una capacitación más del Estatuto de la Conciliación. Que pasen buena noche. Chao a todos. Muchas gracias, doctor Gordillo. Entonces esperamos que nos mande el estatuto así simplificado como usted Así dice. será. Así será. La certificación. Gracias, doctor, que Dios me lo bendiga, muy agradecido. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Gordillo. Felicidades, que tenga feliz noche. Estarme con Vanessa. Gracias, doctor Gordillo. Feliz noche. Por esta Muchísimas gracias. capacitación. Gracias, doctor Gordillo. Felicidades a todos. Buena noche. Dios los bendiga a todos, Alifed, a todos compañeros. Dios los bendiga, Dios los guarde. Muchísimas gracias, compañeros. doctor Gordillo. Suerte Gracias para a todos. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa, ¿está por ahí en la línea? Señor Marcos, sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Vanessa, necesito un favor. Señor. Yo, por lo regular, he asistido a todas las capacitaciones, pero en unas no me he inscrito porque, bueno, a veces pasa esto. Se acaba y empieza todo el mundo a tin, tan, y yo muchas veces estoy ocupado, en fin, porque así me ha pasado. Y también para pedirte el favor a ver si es posible de que me hagas llegar a mi correo toda la documentación, porque mira que yo terminé un curso con ustedes y a mí nunca me llegó el certificado. Un certificado del diplomado que hicimos y yo nunca vi en octubre que hicimos el diplomado y nunca me llegó a mi correo nada, no sé qué pasó. Es más, estaban dando y por ahí me salieron con el cuento de que el KI ese era porque se había inscrito uno con anterioridad y yo no sé qué, bueno. Entonces no tengo esa información. Señor Marcoli, envié por el chat el número de la corporación. Señor Marce, escríbame, me dejan sus datos a las personas que no les ha llegado la información y yo se las envío por correo electrónico. Me comprometo. Sí, me escriben por el número, yo estoy compartiendo en este momento para que cualquier duda o inquietud me la hagan saber por este medio y yo les colaboro. Doctora Vanessa. Muchas gracias, muy querida. Doctora Vanessa, bueno, con Eulogio. Abril. ¿Cómo está, don Eulogio? Bien, doctora. Yo tengo una deuda con su merced, tranquilo. Eso es lo que yo le iba a recordar de la vez. En diciembre me reivindico con su merced, tranquilo. Ah, bueno, gracias, doctora. Que me gusta que me tenga en cuenta. Sí, no, créame. Muchas gracias, entonces que le vaya muy bien. Que Dios la bendiga y esté bien. Muchas gracias a todos por participar y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, doctora, que esté muy bien. Amada mía. Gracias, Vanessa, eres muy amable.